Buenos días a todos. Gracias por su presencia, su asistencia a esta primera sesión. Y bueno, como no puede ser de otra manera, yo tengo que empezar también agradeciendo, porque en primer lugar a Juan Pinedo, porque desde que yo le conocí en el año, creo que fue 2011, y que me habló del Bajo de la Campana, cuando yo vi las fotos de los ponderales, yo me quedé enamorada de esos ponderales y siempre, todos los años cuando viene a las clases en el máster, siempre hablábamos del tema del Bajo de la Campana y de las posibilidades que tenía un hallazgo tan singular como verán de este conjunto de pesas. Por lo tanto, yo por eso quiero empezar personalmente agradeciéndole que confiara en mí, que le ilusionara este proyecto, del cual también habíamos hablado hace mucho tiempo, y en segundo lugar a Rafael Sabio, a todo el personal del ARCUA, porque ha sido meteórico. Yo estuve, cuando ya me comentó Juan la organización de este estudio y de este ciclo de conferencias junto con Rafael Sabio, yo dije, bueno, pero yo quiero verlos, quiero pesarlos, los ponderales, estudiar ponderales sin pesarlos, y entonces, de forma muy rápida, tuve que hacer la petición para el estudio de los materiales, y la verdad que fue en el mes de julio, como se pueden imaginar, y el museo se volcó, con todo el calor que hacía, pero al mismo tiempo, pues si había que quedarse hasta las 5 o las 6 de la tarde, pues nos quedábamos. Con lo cual, personalmente, un gran agradecimiento a todo el personal del ARCUA por esta ayuda. Bueno, vamos a hablar, yo creo que de todo lo que estamos viendo del Bajo de la Campana. Todo es espectacular y singular, pero yo les diría, y no es porque tenga el privilegio de haber estudiado estos materiales, que el conjunto que van a ver de pesas es excepcional por varias razones. Una, porque tienen que tener ustedes presente que es el conjunto, hoy por hoy, más grande de ponderales metálicos contextualizados de época o de cultura fenicia encontrada en la península ibérica. Eso ya le hace singular y único. Es verdad que dentro de la variedad que van a ver de ponderales, en total hemos estudiado un conjunto de 70, pero de los cuales 36 son los que están completos y 34 están fragmentados con distintos niveles de fragmentación, porque, como ayer comentaba muy bien Juan, el propio yacimiento, como hablaba de las voladuras y de que habían sido cubiertos por grandes piedras, había hecho que una parte, evidentemente, pues se fragmentara. Entonces, como ven, hay algunos que están totalmente completos, otros les falta mínimamente una parte del asa, otros, en cambio, están fragmentados, perdiendo prácticamente todo lo que fue su masa. Por eso van a ver que una de las complejidades que tiene el estudio de los ponderales es conocer el estándar y el sistema de pesos, por lo tanto, metrología. Y para ello no podemos actuar de la misma forma si tenemos un grupo de pesas completas y asimilarlas a las que están fragmentadas. El trabajo que conlleva la restitución, como vamos a ver, metodológica a nivel volumétrica de estos ponderales fragmentados requiere mucho más tiempo. Y, por lo tanto, lo que yo les voy a avanzar en esta charla ha sido resultado de estudiar fundamentalmente los 36 ponderales que están completos.
Les decía que este hallazgo es singular porque normalmente lo que teníamos o lo que tenemos es ahora un conocimiento prácticamente en yacimientos de la península ibérica de ponderales, pero que normalmente es una pieza, 2 piezas, 5, como mucho 25, y en cambio ya es significativo este número de 70 en el caso del Bajo de la Campana. Sabíamos además, por hallazgos tan significativos que ya también se han mencionado en el día de ayer, que en pecios como Uluburun o el de Cabo de Gelindonga ya habían aparecido. En un caso que tienen ustedes aquí es el de Uluburun, un conjunto de 149 ponderales de distintos materiales, hematita, piedra, bronce, de distintas formas, porque como ven ustedes ahí, los que tienen en pantalla, unos son zoomorfos, que son precisamente los metálicos, mientras que los que son de formas más geométricas son de piedra. Este hallazgo fue muy significativo junto con el de Cabo Gelindonga porque fue un poco lo que sentó las bases en el sentido de tener datos fidedignos de que los mercaderes solían llevar en las naves estos juegos de pesas para las transacciones comerciales en los puertos y mercados de destino. Y esto, evidentemente, que lo tenemos en este ejemplo, es cronológicamente, como ven, muy anterior a lo que el ámbito en el que nos situamos en el Bajo de la Campana. Pero es para que vean lo singular y lo que supuso en ese día tener el contexto cerrado de un pecio para poder plantear algunas de las cuestiones que yo les voy a hacer a lo largo de la conferencia. Es verdad que la mayoría de los hallazgos en Oriente, y como veremos también en la península ibérica, los hallazgos más habituales de estas piezas son en lugares de mercado, en tiendas, a veces también en edificios vinculados a edificios singulares como pueden ser los palacios o santuarios, y pondremos alguna imagen como el caso del Palacio Real de Ugarit. Pero como les decía, esto mismo, por verlo en la península ibérica y en contextos cronológicamente semejantes, hacían que en Cerro del Villar, en un lugar además de mercado, habían aparecido ya 3 ponderales, como ven ahí en la imagen, pero como vemos son piezas muy singulares, pero que tienen muchas dificultades a la hora de reconstruir el patrón metrológico porque no tenemos el juego completo. Y por lo tanto, una de las dificultades, ya lo verán, es obtener los múltiplos de este sistema métrico. Aún así, como les decía, aporta una información muy valiosa. También podíamos pensar que en el contexto en el que aparecen los ponderales del Bajo de la Campana, puesto que es en un barco y por lo tanto contexto cerrado en uso en el momento del hundimiento, podíamos pensar que llevaba todo lo necesario, todo el conjunto de pesas y medidas necesarias para hacer las transacciones comerciales. Pero, como suele pasar en la mayoría de los yacimientos, tenemos nada más que una visión parcial porque las propias características del sitio hace, como veíamos ayer a través de las imágenes, muy posible que no todos se recuperaran o que no todos, con también el propio expolio que hubo, hayan llegado a nosotros. Incluso que otros hayan estado, sobre todo las piezas más pequeñas, enmascaradas y no hayan sabido
identificarse. Y por eso les pongo esta pieza tan singular, de la cual Juan Luis me llamó la atención y yo se lo agradezco, que como ven ahí es la misma pieza vista desde dos formas diferentes. Tienen ahí un ponderal cúbico, igual que los que van a ver, pero está concrecionado dentro de una gran masa metálica. Y por lo tanto esto mismo ha podido pasar con otras piezas. Esta es de tamaño medio y por lo tanto se identifica bastante bien. Pero piensen ustedes en piezas pequeñas que con estas concreciones que han podido pasar por alto. Es importante, como siempre, saber el contexto arqueológico. Yo en eso evidentemente no me voy a detener mucho porque entre las intervenciones de ayer y las de hoy tienen ustedes ya un panorama, pero sí que cuando a mí mi Juan me pasó estos planos de dónde se habían producido los hallazgos de los ponderales, me llamó la atención que mientras que un grupo, como ven ustedes, se sitúa en la parte donde está la cueva, hay esa concentración que como son justamente los que yo pienso que son cronológicamente de uso anterior o más antiguo, la perduración de los ponderales es larga y en cambio la mayoría aparecen, como ven ustedes, muy dispersos, pero en otra zona, en la parte inferior. Esto, lógicamente, es por desplazamiento, pero nos impide también saber dónde podía ir dentro de la nave, en qué lugar, o si iban todos juntos o si algunos iban en alguna parte concreta del barco, como pasó, por ejemplo, en el caso de Gelindonja, que apareció asociado al capitán. En este caso, un conjunto. Nosotros aquí no lo podemos saber. Tampoco me voy a detener en relación a lo que es el cargamento, porque lo veíamos ayer, pero yo creo que es muy importante porque está íntimamente relacionado estos ponderales, tanto con lo que son las materias primas que veíamos de metal, como las defensas de elefante. Y, por supuesto, todo el recorrido, el itinerario que llevaba la nave, que también ayer nos lo presentaron. Pero eso hay que, evidentemente, tenerlo presente. Yo me voy a centrar más en lo que es el análisis, por lo tanto, de estas piezas. Tengo que decir que todavía son estudios iniciales en el que no se han podido, evidentemente, hacer todavía análisis metalográficos, que es esencial, es fundamental, pero que, como verán, aunque sea por el estudio de las piezas y el patrón o los patrones en los que creemos que van marcados, marcan ya algunas diferencias. También tengo que decirles que estamos en un momento, en un contexto histórico en que los fenicios, como grandes comerciantes, expandieron por gran parte del Mediterráneo una organización económica asociada a la idea de ganancia, para lo cual era necesario un sistema de pesos y medidas para hacer las transacciones comerciales. Es decir, es en ese contexto histórico en el que debemos movernos. Cuando analizamos las piezas, como ven por su tipología, tenemos tres grupos. El primero es los que tienen esta forma cupular de sección circular, que como ven ustedes, aquí están, como les decía, solo los completos, que oscilan en sus pesos desde casi 3 kilos, el superior, hasta el menor, el más pequeño, de 14,45, y por lo tanto también con distintos
tamaños. Hemos intentado buscar en la península ibérica paralelos formales a estas piezas y hay que decir, estos son de plomo, hay que decir que no hemos encontrado exactamente ningún ejemplo similar en los ponderales peninsulares, pero sí que hemos encontrado, en cambio, en piezas muy semejantes en el Palacio Real de Ugarit, lógicamente de ámbito cronológico anterior, porque estamos en el bronce final, bronce tardío, pero son piezas que morfológicamente son muy parecidas, son también descritas como cupulares o esféricas, como ven en la imagen, con pesos, como ven también, piezas de peso elevado, alto, y piezas pequeñas, y también son de plomo. Por lo tanto, estaríamos ante, hoy por hoy, de lo que conocemos, uno de los paralelos que podríamos encontrar con los del Bajo de la Campana, aunque, como ven, muy alejados cronológicamente. El segundo grupo serían los de forma cúbica de sección cuadrangular, que, como ven, estos son los que tienen una masa más pequeña, de tamaño también más reducido, pero que también ven ahí un intervalo de pesos que va entre los 25,22 gramos a los 2,55. Estos son los más habituales. Los cúbicos, las pesas cúbicas en el mundo fenicio, tanto en Oriente como en Occidente, es la forma más habitual, y en el caso de la península ibérica, por traerles lógicamente contextos y paralelos cercanos, tenemos muchos ejemplos. Cronológicamente, de lo que puede ser más cercano al Bajo de la Campana, tenemos los ya citados del Cerro del Villar. Muy recientemente se ha publicado por parte de Maripaz García Bellido un ponderal hallado en Cádiz, en el yacimiento del Teatro Cómico, también cúbico y de plomo. Los hallazgos que se han producido de ponderales en la Fonteta, y dentro del conjunto de la Fonteta hay dos que son de sección también de forma cúbica, que se asemejan, por lo tanto, a lo que estamos viendo aquí. Todos los hallazgos que se han producido de ponderales portugueses en distintos yacimientos, sobre todo los que más se asemejan son los que tienen ustedes aquí, de Quinta de Almaraz y de Alcázar do Sal. Y luego, no contextualizados, pero como un gran elenco, están todos los ponderales de Ibiza, publicados por Planas, pero que, a diferencia de los anteriores, carecemos de información arqueológica. Pero sí queda una idea de que este era una de las formas, como les digo, más habituales, que lo estamos viendo en Occidente, pero también en Oriente. La diferencia con lo que es el Bajo de la Campana es que todos estos son de plomo. Lo que tenemos en el Bajo de la Campana son de bronce, en la forma cúbica. El tercer grupo serían, que son los más conocidos, estas piezas son los que tienen forma troncopiramidal invertida de sección cuadrangular. Fíjense que tienen además una peculiaridad diferenciadora de los anteriores, porque estos tienen asa, y tienen además también una variedad de pesos, porque, como ven, van desde el más pequeño, la pieza más pequeña, de 27,91 gramos, a los casi 3 kilos. Por lo tanto, tenemos con esto también problemas de encontrar paralelos, porque es verdad que en el caso de la península ibérica hay algunos ponderales procedentes de intervenciones arqueológicas en Huelva, en concreto en la Plaza de las Monjas y en la calle Menéndez Núñez, que han aparecido estos
estas pesas troncopiramidales, de nuevo en plomo, pero primero la gran diferencia, como ven, aparte del metal, es que no llevan asa, que es lo que caracterizan a ese grupo del bajo de la campana. Y el otro lugar donde han aparecido también este tipo de ponderales troncopiramidales es en Ibiza, que, como ya también les he comentado, están fuera de contexto. Con lo cual, hoy por hoy, de lo que yo he revisado, he mirado, es un paralelo exacto a lo que vemos en el caso de los hallados en el bajo de la campana, no lo encontramos. Por lo tanto, vemos tres formas distintas, tres metales distintos. Ya les he dicho que no hemos podido hacer todavía analíticas, pero como ven, por un lado tenemos las piezas de plomo, las piezas de bronce y estas últimas, que son muy peculiares porque tienen un núcleo de plomo y una carcasa de bronce, que en las piezas, además, que están fragmentadas con distintos niveles de fragmentación, como ven, se ha levantado o se ha perdido parte de esa carcasa y, por lo tanto, se ve perfectamente el interior. Esto da unas posibilidades de analíticas, como se pueden ustedes imaginar, impresionantes. También nos hace plantear estas piezas que están tan dañadas, nos abren perspectivas sobre la manufactura de alguno de los ponderales, porque, como ven, se ve que hay un cuerpo o un bloque de plomo con una camisa o caja de bronce. Tiene esa camisa un orificio que es por donde se vertía el plomo, y otro taladro que pensamos que es para el ajuste de peso. Y también en muchos de ellos hemos visto que hay una serie de orificios, pequeños orificios en distintas caras de la pesa, y pueden ser posibles marcas de la tenaza o la herramienta que se utilizara para coger estas piezas, posiblemente durante su manufactura. Por lo tanto, aquí tienen otro ejemplo, que además en algunos casos, para que vean la pieza, solo esto lo hemos visto, esta peculiar manufactura en estos ponderales troncopiramidales con asa. Como ven, además, en algunos casos se ve que en el orificio del vertido del plomo deja una huella de esa rebaba, que además muchas veces es la zona más débil y que crea esos cloruros o esos orificios dejados por la herramienta para coger estas piezas, que también, para taladrarlo para el ajuste del peso, también es la parte débil, y también son donde hay más cloruros. Todo esto, como les decía, es una interpretación, pero que hay que hacer muchos análisis sobre ello. Otra de las piezas que me ha llamado mucho la atención, y porque además el propio Alfredo Mederos en una de las publicaciones lo citaba, aunque no ponía la fotografía de la pieza, es que decía que en una de las caras de un ponderal aparecía, se veía la letra E. Yo aquí, y además aquí estando José Ángel, yo lo pongo con muchas dudas. Por eso digo, si es un signo realmente en una de las caras de estas pesas, si realmente es una ET o es un numeral, y que sean dos. Es muy difícil la interpretación de estos signos, grafemas o bien números, y se han puesto distintas teorías sobre el significado, desde que podrían ser, si son grafemas, letras iniciales o símbolos de la ciudad, que este no es el caso porque eso se da más en época más tardía, un nombre o una abreviación de una persona que fuera la encargada de vigilar el valor de estos pesos,
que fuera una marca de calibración, o bien que en el caso de que fuera un numeral, pues hipótesis como la que ha sido mayoritariamente aceptada, la de Lemaire, que propuso para Oriente que todos los pesos marcados con Et pertenecían al pie babilónico de 8,4, que como ahora van a ver en el caso de la pesa bajo de la campana no se ajustaría a esta hipótesis de Lemaire, o si tuviera un valor numérico, pues que fuera para indicar el número de unidades inferiores o superiores al pie. Y yo simplemente les llamo la atención con que esta pesa tiene una masa de 18,81 gramos y que se ajusta, siguiendo el pie que hemos planteado, al pie ugarítico de 9,4, y esto por lo tanto serían 2 séquel. Y ahí no tendríamos, por lo tanto, Et, sino un numeral de 2. Es la posibilidad, de ahí la interrogación en el planteamiento. Para la reconstrucción de los pesos de los ponderales hemos seguido una metodología que la pongo en este cuadro de forma muy breve. Hay muchas cuestiones que, como veremos, puesto que son numéricas, no nos vamos a detener porque son las más pesadas, pero sí decirles que hemos hecho un modelado tridimensional mediante fotogrametría que nos van a permitir, sobre todo, trabajar posteriormente con los ponderales completos, y hemos separado estos ponderales siguiendo su morfología en 3 grupos para intentar reconstruir cuál fue su sistema métrico y, por lo tanto, a qué pie se ajustaba. A nivel, como les decía, particular por cada uno de los grupos que hemos visto, los que tienen solo los ponderales completos de morfología cúbica, que son 9, tienen ustedes en una columna el peso bruto, lo que sería el peso teórico en el sistema ugarítico, y siguiendo ese pie de 9,4, su equivalencia en números a séquels. Y, lógicamente, tenemos que tener también en cuenta, cuando hacemos estos cálculos, que las piezas tienen un nivel de desgaste, un uso, y, por lo tanto, es muy importante conocer cuál es la desviación de cada uno de ellos. Y en el gráfico inferior he superpuesto, por un lado, con esa línea azul, el peso bruto, y en la línea naranja lo que ven es el peso teórico que tendría cada una de estas piezas en el sistema ugarítico. Y como ven, las líneas coinciden. Lo mismo para el caso de los troncopiramidales de invertido con asa, el mismo planteamiento, y como ven en la gráfica, también coincide. Hay algunos casos puntuales que ahora les mostraré que podría plantearse otra posibilidad, que se ajustaran a otro pie métrico, y lógicamente lo he comprobado. El tercer tipo, de forma esférica o de cúpula, como veíamos, el que yo considero que sería el más antiguo, pasa exactamente lo mismo. Se ajusta perfectamente a el sistema, y además, fíjense ustedes, quiero que retengan cifras como los 300 séquel de la pieza mayor, de esos 3 kilos, que la vemos también en los de sección, en los de forma troncopiramidal invertida, porque es el valor mayor. Y también para plantear la división en talentos, minas y séquel, tenemos, por lo tanto, que conocer muy bien cuál
es las unidades, los múltiplos y los divisores de estos juegos. Por lo tanto, en conjunto, yo pienso que estos ponderales pueden estar relacionados con ese sistema de referencia, que la unidad base del peso del sequel ugarítico es de 9,4, que, como ven, el peso bruto menor es de 2,55 y por lo tanto sería un cuarto de sequel. El mayor, de casi 3 kilos, 2.863,91, serían 300 sequel o un décimo de talento, y que las agrupaciones morfológicas que hemos visto no implicarían en principio diferentes sistemas de medida y de pesos. Y, de hecho, por lo tanto, una de las posibilidades es que fuera el sistema ponderal utilizado en los ponderales del bajo de la campana, con un pie, como hemos visto, de 9,4 y por lo tanto un talento de 28.200 gramos, cercano, como hemos visto, a los 300 sequel de esas dos piezas que ven ustedes en pantalla, que serían las piezas mayores de mayor peso encontrados aquí. Si superponemos todos en esta gráfica, aquí tienen los 36 ponderales, se ve también que la línea azul, que es el peso bruto, queda prácticamente solapada por la naranja, que es el peso teórico. Por lo tanto, hay muy pequeñas desviaciones en piezas que podríamos decir que solo en las que tienen mayor peso se produce alguna desviación. Por no detenerme mucho en este tema, que es el más árido para ustedes, pero necesario para nosotros, aún así, pensando que es el sistema ugarítico, lo hemos querido comparar, puesto que tenemos paralelos en la península ibérica del sistema babilónico del sequel de 8,4 con el ponderal encontrado en Gadir, o todos los ponderales que aparecen en Portugal basado en un pie de 9,1, hemos querido también compararlos y lo tienen ustedes en esta gráfica. Y si se dan cuenta, a medida que vamos hacia los pesos mayores, la desviación es mayor, que en el caso del pie 9,4. Y en cambio, en los menores, prácticamente es igual en los tres. Y por eso es una reflexión sobre la dificultad que tiene el encaje de los ponderales pequeños, sobre todo en los casos en que, como les decía antes, no tenemos juegos completos, nos aparecen 2 o 3 piezas. En base a esas 2 o 3 piezas, por el peso que tienen, planteamos que pertenecen a un patrón ponderal, pero cuando casos como este tenemos todo el juego, vemos que a lo mejor estamos enmascarando esos pesos pequeños, porque como no conocemos realmente todo el juego, es una reflexión, También veíamos que hay algunas piezas, en concreto las que ven ustedes ahí, la 33 y la 34, que podrían no encajar tan exactamente como el resto. Y por lo tanto la pregunta era, ¿pueden estar indicando otro sistema metrológico de otro pie? En estos momentos eran coetáneos varios sistemas. Evidentemente, obligado era reflexionar sobre ello. Y no solo con los sistemas métricos orientales, sino con otros que eran coetáneos también en el tiempo. Bueno, pues esas dos piezas que daban cierto problema porque no nos encajaba perfectamente, resulta que ahí tienen ustedes que hay otro patrón meteorológico coetáneo al ugarítico, que es el patrón euboico-ático, en el que lo ven en la
parte inferior está basado en un talento de 26,1 kilos, y en el caso de esos ponderales, como ven, que tienen un peso bruto de 2.610, 2.621, el peso teórico estaría en 2.610, que equivaldría a 300 estáteras. Y en cambio, si lo hacemos por el patrón ugarítico, salen 270, lo cual es lo que a mí me llamaba la atención, que todo cuadrara también, salvo estos, y que en cambio, en el caso del sistema euboico-ético, cuadrara con 300 estáteras, y por eso les he dicho que recordaran lo de los 300 séqueles. Porque estas piezas, que aquí se las comparo, podrían estar, por lo tanto, conviviendo entre los propios comerciantes del pecio, dos sistemas métricos diferentes, el euboico-ático y el ugarítico, pero con pasarelas exactamente iguales. Esto es algo que ya se había visto en el propio Uruburun, sistemas métricos distintos que convivían, y también en yacimientos como el Palacio de Ugarit. Por lo tanto, no es de extrañar que sucediera. Claro, todo esto nos lleva a reflexionar también sobre el problema de reproducir la unidad, de la fragmentación de las partes, porque tienen que tener en cuenta que estos ponderales se obtienen de fracciones de la unidad del sistema. Por lo tanto, partes de un talento de Ugarit, partes de un talento de Eubea. Y la utilidad, lógicamente, de estos ponderales es conocer el peso de determinadas cantidades de material y de ahí asignarle un valor de comparación. Por lo tanto, lo que hemos hecho aquí en esta imagen, para que fuera más entendible para ustedes, es lo que sería el uso de calibración basado en el sistema ugarítico, en que un talento que necesitarían, cuántos ponderales necesitarían de los encontrados en el Bajo de la Campana, y en concreto serían 10 ponderales de 300 séqueles. En el caso de que utilizaran el sistema euboico-ático, sería exactamente lo mismo. Para tener un talento de Eubea con un peso de 26,1, se utilizarían también 10 ponderales, en este caso de 300 estáteras. Por lo tanto, como ven, esa diferencia que les decía yo del tipo de asa que se utilizan en algunos ponderales troncopiramidales son precisamente los que pertenecerían a ese sistema. Son, por lo tanto, sistemas coetáneos que conviven y que al mismo tiempo pueden tener pasarelas, equivalencias, que permitiera dicha convivencia. Es un planteamiento que, al hilo de lo que ayer también comentaban Elena y Fernando, pues abre ese panorama de no solo mirar hacia Oriente, sino también mirar hacia otra zona del Mediterráneo. Y para terminar, lógicamente esto lo que abre es multitud de reflexiones. Por un lado, tienen que tener en cuenta que el uso y la comprensión de este sistema es tanto por parte del que él lo usa, como también por parte que el que acepta esta parte. Es algo que no es fácil y que le da, como han visto ustedes, de una complejidad matemática que no es baladí. Tiene que ser conocida y usada, tanto por el que lo hace como el que lo acepta, y por lo tanto no es sencillo. Hemos visto que existen en el conjunto, en el lote, unidades de tamaño y de peso inferior, intermedio y superior, y que por lo tanto estaríamos ante divisores y múltiplos de una unidad que hacen que podamos calificar estos ponderales
como pertenecientes a un sistema bien estructurado, versátil y adaptado sobre todo a la diversidad de productos que serían pesados, porque fíjense que hemos visto desde 2,55 hasta 3 kilos. Por lo tanto, diversidad de pesos, diversidad de materiales pesados. También nos evidencian una contabilidad. Todo esto no tiene sentido si evidentemente no hay este ejercicio de contabilidad, de registro, aunque no nos hayan quedado evidencias materiales en el caso del Bajo de la Campana, pero que sí que lo tenemos ejemplificado en otros hallazgos como precisamente el propio de Ulugurun, y de ello nos hablaba precisamente ayer, y yo creo que está íntimamente relacionado, la epigrafía de las defensas de elefantes. Y luego, al mismo tiempo, es un reflejo de una actividad mercantil donde los ponderales son usados en las transacciones y en los pagos en los lugares de mercado, donde pesar es sinónimo de pagar. Y de esto tenemos, evidentemente, referencias en distintos pasajes de la Biblia. También se nos plantea como una reflexión si la presencia de esos distintos sistemas meteorológicos es la convivencia de diferentes mercaderes o la coexistencia de distintos sistemas de peso adaptados a los diferentes puertos donde este barco comerciaban. Son dos posibilidades. Y queda sobre este planteamiento, evidentemente, una continuidad de estudio que no solo los que están fragmentados, sino en general sobre la propia composición metálica, la manufactura de estas piezas, la utilidad de esa asa que le hace tan particular a un grupo de ellos. Otra pregunta es, ¿qué instrumento de comparación o medida se utilizaba? Y pongo ahí la pregunta, ¿balanzas? Y, por otro lado, otra de las preguntas que hay que hacerse es la propia portabilidad de este lote. Creo que, por todo ello, es un conjunto en el cual conviene seguir profundizando, y creo que dará muchos frutos este análisis tanto meteorológico como metalográfico en algo tan singular como estos juegos de ponderales del Bajo de la Campana. Y nada más. Muchas gracias por su atención.